Levante su mano, ¿quién de ustedes en alguna ocasión cuando era joven, o si ahorita es joven, hubiera deseado o pensó, al menos le pasó por la mente, ojalá mi padre fuera diferente, ojalá mi padre hubiera sido de tal o cual forma? ¿Alguno de ustedes pensó alguna vez eso? Sí, ¿verdad? Creo que todos en alguna ocasión pensamos, me hubiera gustado que mi padre hubiera sido de tal o cual forma, o hubiera cambiado estos detalles que no me gustan mucho, no me gustaban mucho de él. Y creo que muchos de nosotros exigíamos como hijos que nuestros padres fueran perfectos. Todos como padres, ya desde este lado como padres, hubiéramos querido o desearíamos ser perfectos para con nuestros hijos, pero no lo somos, no somos perfectos. Pero también como hijos, póngase a pensar, los hijos exigimos a veces perfección de los padres. Y hágase esta pregunta como hijo, ¿será que yo fui un hijo perfecto para exigir un padre perfecto? Pues la respuesta es no. Así como nuestros padres no fueron perfectos, nosotros también como hijos no fuimos perfectos. Así es que tenemos que trabajar en esa relación de padre a hijo todo el tiempo. Yo he escuchado la frase de muchos jóvenes, yo no voy a cometer los mismos errores que cometió mi papá. Uy, le tengo una mala noticia. Sí los va a cometer. Y quizás peores errores que los que cometió su padre o su madre. Así es que no diga, no voy a cometer los mismos errores porque terminamos cometiendo esos o quizás otros o quizás más graves errores que los que cometieron nuestros propios padres. Pero hay algo que nos mantiene a pesar de estas imperfecciones, a pesar de estas diferencia entre el hijo y el padre, hay algo que nos mantiene unidos y es el amor que sentimos como familia, como padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre. El amor es el vínculo que nos une a pesar de las imperfecciones, a pesar de las diferencias, a pesar de los deseos que pudiéramos tener de que mi padre fuera de esta manera. Y estoy seguro que si le preguntamos a los padres, ¿desearía que su hijo hubiera sido diferente en ciertos aspectos? Y diríamos, pues sí. A lo mejor le gustaría que su hijo hubiera sido más aplicado en la escuela, o hubiera sido más obediente, o hubiera sido más amoroso, o qué sé yo. Así es que lo que nos une, a pesar de todas estas diferencias y estas no perfecciones que tenemos como humanos, pues es el amor. Muchos hijos se quejan de su padre y se quejan en gran manera, pero sea como fuere, hay que reconocer algo. Al menos su padre estuvo ahí, si usted lo tuvo. Nos quejamos mucho de nuestro padre, es que mi padre es esto, mi padre es lo otro, y he escuchado esto de algunos jóvenes, pero al menos usted tuvo un padre. Hay jóvenes que no tuvieron padre con ellos, no vivieron con sus padres, quizás su padre ni siquiera quiso saber de ellos, quizás su padre ni siquiera lo quiso tener. Hoy en día vemos a la juventud cómo tienen hijos por aquí y por allá y no desean ni se atienden de sus hijos, no aman a esos hijos que tuvieron. ¿Cuántos niños crecen sin su padre, crecen sin esa figura paterna y sin sentirse amados por su padre? Al menos, si usted tuvo a su padre y creció con su padre, fue bendecido, porque tuvo un padre, porque tuvo una figura que estuvo ahí para usted, porque tuvo alguien que lo amaba, alguien que se preocupaba por usted. Si usted hoy está aquí con su familia, padres y hijos, ¿verdad? Pues es una decisión que ha tomado muy correcta, porque dice Josué 24:15, un padre preocupado por su familia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren irse a servir a los dioses allá de los amorreos, de los egipcios, váyanse y sírvanse, pero mi casa y yo, ¿a dónde vamos? A servir a Dios. Este padre se preocupaba por sus hijos y porque amaba a sus hijos, llevaba a sus hijos a servir a Dios, a Jehová. Job capítulo 1, versículos 4 y 5, vemos el ejemplo de este hombre llamado Job. Dice que todos los días, como padre, ¿cuándo nos preocupamos por nuestros hijos? Todos los días. Dice, todos los días, ¿qué hacía Job por sus hijos? Sacrificio. Por si acaso sus hijos hubieran pecado. Todos los días, como padres, debemos de preocuparnos por nuestros hijos. Hoy vamos a hablar de un gran padre en las Escrituras que se le llama el padre de la fe. Y se le conoce como el padre de la fe a un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. En Hebreos capítulo 11 vemos el Salón de la Fama de la Fe, así se le conoce al capítulo 11 de Hebreos, porque se nos narran personajes bíblicos y dice
qué rasgo resaltó de cada personaje en cuanto a la fe. Por eso se le llama el Salón de la Fama de la Fe, a Hebreos capítulo 11. Y vemos tres personajes, antes de que se mencione a Abraham, tres personajes que se mencionan por una característica de fe que tuvieron. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, Abel, ¿recuerdan a Abel? De dos hermanos, Caín y Abel. Bueno, Abel dice, un hombre de fe por excelentes sacrificios y ofrendas, dice Hebreos 11:3. La manera que se reconoce la fe de Abel es por esos sacrificios excelentes y esas ofrendas excelentes que daba a Dios. ¿Recuerda la diferencia entre la ofrenda de Abel y la de Caín? Dice Abel llevó de lo escogido de lo que tenía. ¿Y su hermano? De lo que encontró, ¿verdad? Lo que se le atravesó en el camino. Bueno, a Abel se le reconoce como un hombre de fe por sus excelentes sacrificios y sus excelentes ofrendas. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice Enoc, y recuerda, Enoc caminó con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que su vida la vivió de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso se le reconoce como hombre de fe. Enoc, hombre de fe, porque vivió su vida agradando a Dios. Hebreos 11:7. Vemos ahora a Noé. Ya vimos Abel, luego Enoc, luego Noé. ¿Qué hizo Noé? ¿Cómo se le reconoce a Noé? Bueno, a Noé se le reconoce porque mostró su fe a través de obras. ¿Cómo? Construyendo un arca, aunque nunca había llovido en la tierra. Tres hombres de fe, Abel, Enoc y Noé. Pero sabe que el siguiente que aparece es Abraham. Y en Abraham se resumen las tres características de los previos que se mencionaron. Las tres cosas por las que se identificaron los hombres anteriores, a decir Abel, Enoc y Noé, Abraham las experimentó y las pasó. Por eso se le llama el padre de la fe, porque no solamente tuvo una característica o una prueba de su fe, tuvo múltiples pruebas de fe. Constantemente tenía pruebas de su fe. Vamos al versículo 8, de ahí mismo de Hebreos. En el versículo 8 vemos que Abraham, y esto se narra de Génesis capítulo 12, le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Señor, pero aquí tengo ya mis parientes, tengo mi ganado, tengo mi casa, tengo todo. ¿Cómo que me vaya a un lugar que no conozco? Tú hazme caso y ve a la tierra que yo te mostraré porque voy a hacer de ti una gran nación, Señor, pero no tengo ni siquiera un hijo. Su fe estaba siendo probada. Tenía que dejar lo que conocía y salir hacia lo desconocido, a una tierra lejana. Versículo 9 y versículo 10 nos dice, por la fe, Abraham habitó como extranjero en una tierra desconocida. Se fue a ese lugar que Dios le dijo, aun cuando no conocía ese lugar, con gente que no conocía, con personas que nunca había convivido, y fue porque Dios lo mandó a ese lugar. Luego dice el versículo 11 y 12. Por la fe Abraham esperó las promesas de Dios de recibir un hijo. Esperó. Dios le había dicho, vas a tener una gran descendencia, pero Señor, no tengo ni siquiera un hijo. Bueno, su fe estaba siendo probada y es una fe que se mantuvo a lo largo de los años, porque no Dios le prometió un hijo y se le dio al año siguiente. Tardó años, décadas en tener este hijo. Sin embargo, su fe se mantuvo. Ahora, usted dirá, ¿Abraham fue un hombre perfecto, un padre perfecto? No, Abraham tuvo sus defectos. Si usted estudió con nosotros cuando estudiamos el Pentateuco, usted reconocerá la historia de Abraham y tuvo muchas deficiencias Abraham. Mas aún así, se le reconoce como el padre de la fe. Vamos al versículo 13 al 16. ¿En qué más tenía fe Abraham? Fíjese, todas las cosas que se mencionaron de Abel, Enoc y Noé, y ahora las cosas que se mencionan de Abraham. ¿Quién va ganando? Abraham. Muchísimas cosas. Dice el versículo 13 al 16. Por la fe, Abraham esperaba ir a una ciudad a la que Dios le dijo, o su esperanza estaba puesta en otra ciudad diferente, a una ciudad construida por manos de hombres. La fe de Abraham estaba puesta en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque si hubiera estado pensando en aquella de donde salió, siempre tenía tiempo de regresar, pero esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora vamos al punto que sobrepasa todos los otros puntos en cuanto a la fe de Abraham. Versículo 17. Por la fe Abraham ofreció
a su hijo, a su único hijo, Isaac, en sacrificio. Un padre de la fe, podemos entender que pone la vida de sus hijos en la mano de Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Vamos a Génesis, vamos a ver esta historia. Vamos a ver un poco el contexto. Génesis capítulo 18, versículos 10 al 14. Entonces dijo, Génesis 18 del 10 al 14, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí, Sara tu mujer te dará un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran? ¿Cómo se nos describe ahí? Viejos y de edad avanzada. Ahora, Abraham no había tenido un hijo y deseaba tener un hijo, un heredero, pero no había podido y Dios le dice, vas a tener un hijo, pero ya eran viejos y de edad avanzada. Dice, y Sara, a su mujer, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea que no había ni esperanza de tener un hijo ya. Dice el versículo 12, cuando Sara escuchó esto, se rió. Dice, pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor de abejo. En otras palabras, ¿vamos a tener un hijo siendo mi esposo y yo ya viejos? ¿Cómo es esto? Por eso se rió Sara. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ahora sí una pregunta aquí el Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahora, para nosotros sí, si lo vemos desde el punto de vista humano, ya un matrimonio de edad avanzada, grande, la esposa ya le cesó la costumbre de las mujeres, pues ya no esperan tener hijos. Ya lo menos que esperan es un hijo más. Por eso Sara dentro de su pensamiento dijo, pues no es lógico, pero para Dios dice, no hay ninguna cosa difícil. Al tiempo señalado, dice Dios, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora, siguió avanzando el tiempo y Abraham se desespera juntamente con Sara y le da a su sierva para que tuvieran un hijo, pero no era el hijo que Dios había prometido. Dios no prometió darle un hijo de esa forma. Abraham se equivocó y Sara se equivocó porque dudó y tuvo falta de fe en Dios. Por eso le da a su sierva. De ahí viene Ismael. Tuvo Ismael, Abraham, a los 86 años. ¿A los cuántos años tuvo Abraham a su hijo legítimo Isaac? Hasta los 100 años. 100 años de edad. Vayamos allá a Génesis, capítulo 21, versículo 5. Era Abraham de 100 años. Note, ¿era Abraham de cuántos? 100 años cuando nació Isaac. Cuando nació su hijo Isaac. Tenía 100 años. Génesis 22, del 1 al 18. Ahora pareciera que Dios ya cumplió su promesa. ¿Cuánto pasó del error de Ismael a tener a Isaac? Pues de tener 86 años hasta los 100 años. ¿Pasó tiempo? Sí. Y antes de eso, antes de Ismael, Dios ya le había dado la promesa muchísimo antes. Pasaron décadas antes de que Abraham recibiera la promesa de Dios de tener un hijo en su vejez. A los 100 años. Ahora, Abraham diría, ay, gracias a Dios, ya me cumplió Dios la promesa, ya viene mi hijo y a través de mi hijo Isaac viene la promesa y van a ser heredero y va a ser una nación grande, muy grande. Va a crecer mi descendencia. Y todo parecía que iba color de rosa y todo parecía que era felicidad y Dios le dice, necesito que me des a tu hijo en sacrificio. ¿Cómo? Génesis capítulo 22, versículos 1 al 18. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham, ¿cómo? Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, y subráyelo, tu hijo único. ¿Y Ismael no era? No, porque era hijo de la sierva. Su realmente hijo de la promesa de Dios era Isaac. Le dice, toma a tu único hijo Isaac, a quien, ¿qué dice? Amas.
Porque a veces cuando leemos esta historia decimos, no, Abraham no amaba mucho a Isaac, por eso lo llevó a sacrificar. No, padres, levante su mano. ¿Usted no ama a sus hijos? Yo sí. ¿Los ama? ¿Verdad? Los amamos. Póngase en el lugar de Abraham, que usted tuviera nada más un hijo. Es más, aunque tuviéramos 1000. Y Dios nos pidiera, de esos 1000, nos pidiera uno. Sacrifícame a uno de tus hijos, al que amas. Y diríamos, a todos los amo. Pues escoge uno para el sacrificio. No, diríamos, ninguno. No, Señor, ¿cómo que te voy a dar un hijo en sacrificio? A que tú nada más. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y fíjese lo que hace Abraham. Se levantó muy de mañana. ¿Se ha puesto a pensar qué plática tendrían Sara y Abraham? Oye, Abraham, o le diría, si fueran pareja mexicana, oye viejo, ¿para dónde vas? ¿verdad? ¿A dónde vas conmigo? ¿A dónde vas con Isaac? ¿Por qué estás haciendo maletas y cargando las mulas de carga y todo esto para llevarte? ¿Y por qué llevas siervos? ¿A dónde van? ¿Qué sería la plática de Abraham con Sara? Pues es que Dios nos pidió a nuestro hijo en sacrificio. ¿Qué habrá dicho Sara? No nos dice la escritura, pero creo que Sara no ha de haber estado muy contenta. Abraham tampoco ha de haber salido con una sonrisa en su rostro hacia aquel lugar que Dios le había mandado. Dice, y se levantó muy de mañana y alabardó su asno y tomó consigo siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Era un lugar cerquitas? No, era un martirio para Abraham porque tardaron, dice, al tercer día, días de camino. Saber que van caminando hacia la muerte de tu único hijo que Dios te ha dado. Y que tú lo llevas. Y que tú vas a ser el encargado de quitarle la vida a tu hijo. Tú como padre. Imagínese el dolor que llevaba Abraham cada día mientras cada paso que daba. Cada momento en ese avance, en ese camino hacia ese lugar. Y sé que a veces no lo entendemos porque vemos, eso era de Abraham. Pero póngase en los zapatos de Abraham un momento. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ustedes esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, ¿y a quién le puso la leña? Wow. Yo no sé cómo, la verdad, yo no sé cómo Abraham soportó la presión. De verdad, no lo sé. Es algo indescriptible. Poniéndome yo como padre en el lugar de Abraham, que Dios me hubiera pedido a mi hijo en sacrificio, no, no sé, no hubiera podido. Dice, y le pone la leña al muchacho. El muchacho estaba cargando el material con el cual iba a ser sacrificado. La pone sobre Isaac y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña. Bueno, regresemos un poquito. En el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces Isaac, que no era un niño, que aproximadamente ya tendría 17 años, para ese entonces Abraham ya tenía 117 años, entonces habló Isaac y le dice a su padre Abraham, Padre mío. Note cómo le habla con respeto y cariño, Padre mío. Y él respondió a Abraham, heme aquí, hijo o mi hijo. Y él le dijo, pues yo miro el fuego, miro la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si eso no le rompió el corazón a Abraham, yo no sé qué lo haya hecho. Quizás pasó saliva, quizás agarró aire. Y le respondió a Abraham,
y le dijo a su hijo, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Qué duro, ¿eh? Qué dura situación. Siguieron, e iban su hijo, el holocausto, e iban juntos, seguían juntos en el camino hacia ese lugar. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham se pone a edificar ahí un altar, compuso la leña y ató a Isaac. Yo les he comentado otras veces, se cree o se calcula aproximadamente que tendría 17 años Isaac. Para un hombre de 117 años de edad que era Abraham, no creo que haya sido fácil convencer a Isaac, déjame atarte y ponerte sobre el holocausto. Pero vemos dos cosas aquí. Un padre que le dice a su hijo, necesito atarte y ponerte sobre el holocausto. Y otra reacción de un hijo unigénito, y por eso les dije, subraya esa palabra, de un hijo unigénito permitiendo que su padre lo atara y lo pusiera sobre el holocausto. Ese hijo permitió a ese ancianito de 117 años que lo atara. Y permitió a ese joven de 17 años, a su padre ya anciano, que lo pusiera sobre el holocausto. Obedeció a su padre, aun y cuando el obedecer ponía en riesgo su vida. Y lo puso, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Yo creo que para ese tiempo su hijo Isaac ya sabía quién era el cordero del sacrificio. Hay una imagen que encontré donde representan cómo está Abraham con el cuchillo alzado, listo para quitarle la vida a su hijo. Y miraba cómo se imaginaba el que hizo esta imagen, esta figura o esta ilustración, tapándole los ojos a su hijo, tapándole el rostro a su hijo, para dos cosas. Yo no quiero ver el rostro de mi hijo cuando le quite la vida y no quiero que mi hijo vea cuando yo le quito la vida a él. Y lo puso sobre el holocausto, sobre la leña, versículo 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y cuando lo iba a hacer, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste a tu hijo único. En ese momento yo siento que Abraham cayó como a veces caemos muchos de nosotros en privado de rodillas ante Dios y dándole gracias a Dios. Cuando se cae esa presión de nosotros y que la soltamos y decimos, ay, gracias Señor. Gracias porque me quitaste este peso. No iba a poder vivir sabiendo que yo mismo le quité la vida a mi hijo. Y le dice, no me rehusaste a tu único hijo. Versículo 3, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, ¿y sabe qué? Jehová proveerá. Y he aquí, a espaldas, un carnero trabado en un salzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Si Dios me dio un hijo a los 100 años y me lo pidió a los 117 años, y Dios me lo pide, se lo voy a dar porque Él me lo dio. Es duro para mí, dice Abraham. Me iba a romper el corazón. Todo el camino fue una tortura para mí. Fue muy difícil para mí poner a mi hijo, atarlo y ponerlo sobre ese altar, pero Dios proveerá. Dios va a saber. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y sabe quién venimos a ser hijos de Abraham hoy en día? Usted y yo por la fe. Por esa fe enorme de Abraham. Póngase en los zapatos de Abraham. ¿Tendríamos la fe suficiente para hacer lo que Abraham hizo si Dios nos pidiera lo mismo que le pidió a Abraham con uno de nuestros hijos? A lo mejor hubiéramos dicho, no. Todo menos un hijo. Y le hubiéramos rehusado nuestros hijos a Dios. Dios le pidió sacrificar sobre el altar a su propio hijo Isaac, su único. Con obediencia Abraham hizo los arreglos necesarios para sacrificar el tesoro más preciado porque era su único y su hijo amado. El tesoro más preciado de su corazón tuvo que entregárselo a Dios. ¿Acaso Abraham no sabía, no sentía lo que iba a pasar? ¿Tenía un corazón de piedra Abraham? No, sí sabía. ¿Acaso no sabía que Dios le había prometido una descendencia enorme en Isaac? Quizás todas estas preguntas estaban en la mente de Abraham, pero Señor, si me prometiste una descendencia, a los 100 años tuve a mi único hijo y ahora me lo quitas, pues ¿de dónde va a venir mi descendencia, Señor? Si me lo pides que te lo sacrifique. ¿Acaso no sabía que ya tenía 117 años? ¿No sabría Dios que ya Abraham era de 117 años y Sara de 108 aproximadamente? ¿Acaso no sabía que Isaac tenía 17 años y que Isaac aún no se había casado, por lo tanto no podía dejarle descendencia? Sí, lo sabía Abraham. Con toda esta evidencia en su contra, aún así, Abraham decidió seguir adelante con lo que Dios le pidió. Por eso se le llama el padre de la fe. Porque muy pocos padres podríamos hacer lo que Abraham hizo. Tener una fe a ese punto. Y usted dirá, pero ¿por qué Abraham? O sea, eso es ilógico. ¿Cómo sacrificar a su hijo? Va fuera de todo lo que se puede pensar. No, porque Abraham sabía algo y estaba seguro de algo. ¿Sabe de qué? Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac el que había recibido las promesas. Ese es su hijo unigénito, versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios, note lo que pensaba Abraham. Abraham estaba seguro de que Dios es poderoso para levantar, ¿qué? Aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham confiaba que si él le quitaba la vida, Dios tenía el poder para resucitar a su hijo. Sí. Sí. Yo le pregunto a usted, padre, ¿usted puede resucitar a sus hijos? Yo no. ¿Usted puede traer a sus hijos de la muerte? No. Pero aprendemos algo muy importante de Abraham, que tenemos otro padre, que es nuestro Padre Celestial, que sí puede levantar a nuestros hijos de la muerte. Y están en las promesas de vida eterna en la Escritura. Un padre perfecto, o podríamos decir imperfecto, Abraham, que ofreció a su hijo en sacrificio porque sabía que Dios lo podía levantar de la muerte. Así igual nuestro Padre Celestial ofreció a su único hijo en sacrificio. Una sombra de lo que nuestro Padre Celestial iba a hacer. Fue una sombra de lo que pasó con Abraham. Aunque con Abraham Dios lo detuvo. Nuestro Dios cumplió. Y entregó a su hijo para que muriera por usted y por mí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Pero por qué hizo esto nuestro Dios? Porque dice la Escritura, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. No hay otro. Si usted pecó, lo único que le espera es la muerte eterna. Y alguien tiene que pagar por esas culpas y por amor a nosotros envió y dio a su hijo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué? Y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados, en el lugar nuestro. A usted y a mí nos tocaba estar clavados en una cruz. A usted y a mí nos tocaba una muerte eterna. Pero como Dios nos amaba, estuvo dispuesto a dar a su hijo, y a su hijo único. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Dios cumplió la promesa de dar a su único hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan 3:16, todos no lo sabemos, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8, versículos 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por quienes, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y usted dirá, ¿qué padre es ese? Un padre que mata a su hijo, que permite que maten a su hijo en lugar de otro que ni siquiera lo quiere, que ni siquiera le interesa. ¿Qué padre es ese? Pero no hemos entendido lo que Abraham entendía. Abraham entendía de Dios que Dios tiene poder para resucitar a su hijo aún de la misma muerte. Y Dios, al enviar a su hijo, nos mostró lo que Abraham creía, para que usted y yo nos quede bien claro en nuestra mente como padres, que Dios, nuestro Padre, puede resucitar a nuestros hijos y arrebatarlos de la muerte eterna. Puede levantar a nuestros hijos de la muerte. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesucristo. A nosotros también, vuelvo a leerlo por si no está ahí. A nosotros también, lo vuelvo a repetir, a nosotros también, ¿qué? Nos resucitará, amén. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ese Dios que entregó a su hijo a la muerte tiene el poder sobre la muerte y resucitó a su hijo de la muerte. Y es por medio de esa resurrección que usted y yo ya no debemos de tener la más mínima duda. Dios puede resucitarnos a nosotros y puede resucitar a nuestros hijos de la muerte. De la muerte más grave. No, la muerte física es la menos grave. La muerte eterna es la más crítica. Y nos puede levantar de la muerte. Juan capítulo 2, versículos 19 al 23. No solamente Dios resucitó a su hijo, sino que el mismo hijo se resucitó a sí mismo. Dice Juan capítulo 2, versículos 19 al 23. Jesús le contestó, destruyan el templo y solo en 3 días volveré a construirlo. Los jefes le respondieron, para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en 3 días? Versículo 21. Pero Jesús estaba hablando ¿de quién? De su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó, gloria a Dios, dice ese canto, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dice, por eso cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho el Señor tantas veces? ¿Quieres saber qué les decía el Señor tantas veces a sus discípulos? Marta se acordó de lo enseñado por el Señor cuando murió su hermano Lázaro. ¿Recuerda ya Juan capítulo 11, versículos 21 al 29? Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé, note la confianza que tenía esta mujer, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo algo que ella ya sabía. Yo sé, Señor, que resucitará en el día postrero. Versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté, no los oigo, aunque esté ¿qué? Muerto. ¿Sabía esto Abraham desde el Antiguo Testamento? Aunque mi hijo esté muerto, Dios tiene el poder para resucitarlo. Y no nada más físicamente, que eso es lo menos impresionante, resucitarlo espiritualmente.
para vida eterna. Eso es lo más poderoso. Dice, resucitará. Y Marta le dice, sí, yo sé, Señor, en el día postrero resucitará. Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. Padres, les pregunto esto, ¿creen esto? Padres cristianos de la iglesia aquí en Denton, ¿creemos esto? Amén. Si creemos y vivimos en Jesús, no moriremos eternamente, ni nuestros hijos morirán eternamente. Amén. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. No morirá. ¿Crees esto? Yo sé, ya te he explicado que es resurrección en el día postrero, pero ¿realmente lo crees? Abraham lo creyó. Y tan lo creyó que no dudó a levantar aquel cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel del Señor lo detuvo. Mostró que creía realmente esto, que creía que si venimos a Dios como padres, traemos a nuestros hijos a la vida, no morirán eternamente. ¿No es algo de los que nos preocupamos de nuestros hijos? ¿Por qué les llevamos el alimento? Para que estén saludables, para que no se nos vayan a enfermar, para que no vayan a perder la vida. ¿Por qué los cuidamos? Porque estamos cuidando su vida. ¿Por qué los aconsejamos? Porque queremos que les vaya bien en su vida. ¿Y por qué no nos preocupamos porque no mueran eternamente? Nos preocupamos porque no mueran físicamente. Pero ¿por qué no preocuparnos porque no mueran espiritualmente? Abraham sabía eso. Dios nos dio a su Hijo y nos mostró que aunque estemos muertos, resucitaremos. Primero los Corintios capítulo 15, las últimas partes después del 6 en adelante, ¿verdad? Cuando nos dice, porque si Cristo no resucitó, entonces también usted y yo estamos perdidos, ¿verdad? Nuestra fe es vana, es hueca, porque si Cristo no resucitó, estamos en nuestros delitos y pecados. Pero como Cristo resucitó, tenemos esperanza de vida eterna. ¿Por qué no traer a nuestros hijos, ser esos padres de fe como lo fue Abraham? Ser esos padres con una fe inquebrantable que nos llamen a nosotros, no sé, hermano Carlos, hombre de fe como Abraham, el padre de la fe. Hermano Alfredo, el padre de la fe. Hermano Gilberto, el padre de la fe. Cada uno de ustedes que nos llamen es un padre de la fe porque por fe en Dios trajo a su hijo para que ese padre que puede darle vida eterna a sus hijos se ocupara. Confió en Dios. Abraham confió en Dios que Dios le resucitaría a su hijo si era necesario. ¿Confiamos, padres, usted y yo, que nuestro Padre Celestial puede resucitar a nuestros hijos y darles vida eterna? Hay que traerlos a Dios. Hay que traerlos a Dios. Porque solamente Él puede darles vida eterna. Solamente Él puede resucitarlos de la muerte. Usted y yo no podemos resucitarlos de la muerte. Dios sí. Usted y yo no. ¿Por qué no venir a nuestro Padre Celestial? Como padres imperfectos que somos, como padres impotentes que somos, que no podemos hacer ciertas cosas, traigámoslo a nuestros hijos ante nuestro Padre perfecto, nuestro Padre todopoderoso que sí puede hacer eso por nuestros seres amados. ¿Por qué nuestro Padre Celestial hizo todo eso? Por la misma razón en la que usted cada día sale a trabajar, por la misma razón en la que usted cada día se preocupa por sus hijos, por la misma razón por la que usted se preocupa cuando su hijo está enfermo, cuando le pasa algo que esté bien. ¿Por qué lo hace? Porque ama a su hijo o no los ama. Nuestro Padre nos ama, por eso envió a su Hijo. Por la misma razón que usted y yo hacemos las cosas que hacemos por nuestros hijos, nuestro Padre Celestial, por la misma razón, hizo eso por usted y por mí. Envió a su Hijo por amor a nosotros, como lo leíamos en Juan 3:16, porque tanto fue el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Termino con este pasaje, hermanos. Si algo aprendimos de esta lección en esta mañana, en lo personal yo lo aprendí como padre, es solamente Dios tiene el poder de cuidar a mis hijos. Solamente Dios que me dio a mis hijos, Él decide cuándo y cómo. Si los va a mantener muchos años conmigo, si los va a mantener pocos años conmigo, Él lo sabe. ¿Por qué no traerle los hijos al dador de la vida?
¿Por qué no esforzarme para que mis hijos vengan y obtengan vida eterna? ¿Por qué dejarlos a la deriva? Si me ocupo tanto de su cuidado físico, ¿por qué no ocuparme del más importante, que es el espiritual? Mateo capítulo 7, versículo 11, y con esto terminamos. Pues si usted y yo somos padres malos, porque lo somos, no somos perfectos, tenemos deficiencias, tenemos errores, nos equivocamos. Si usted y yo, siendo padres malos, no perfectos, aún así, con todas nuestras imperfecciones y nuestros errores como humanos, aún así sabemos dar cosas buenas, ¿a quiénes? A nuestros hijos. ¿Cuánto más aquel que es perfecto y aquel que es todo amor no podrá dar cosas buenas a quiénes? A aquellos que le piden. Mis hermanos, seamos padres de fe como lo fue Abraham, reconociendo que el único que puede dar vida, aún después de la muerte, es nuestro Padre perfecto, nuestro Padre eterno. Traigamos a nuestra familia y vengamos nosotros también ante Él para obtener esa vida eterna. Vivamos por fe, confiemos en Él y traigamos a nuestra familia, que va a ser hermoso en aquel día que estemos ante su presencia si llegamos en familia. Mire, si es hermoso venir a la iglesia en familia, bueno, no sé si a usted le guste, pero a mí sí. A mí me gusta llegar a la iglesia a adorar a Dios en familia, con mi esposa y con mis hijos. Cuando uno de mis hijos se enferma y no puede venir o algo, no, me siento incompleto. Quiero que mi familia esté adorando al mismo Dios que yo adoro. Y de igual forma quiero que mi familia esté junto conmigo en el lugar donde yo quiero llegar, delante de mi Dios, en esas mansiones eternas. Yo no soy egoísta y nada más quiero ir yo. Yo quiero que mi esposa y mis hijos también estén ahí. ¿O usted no? Yo sé que sí. Y sé que sí porque usted los ama. Y sé que sí porque a usted le importan. Trabajemos y vivamos nuestra vida como la vivió Abraham, el padre de la fe. Una fe al límite. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.